Muy buenas noches. Bienvenidos pues todo el equipo de maestros y maestros que inspiran de la línea de tecnologías y gamificación. Pues tengo el gusto de presentarles a la profesora Cris González, quien es lingüista de la Universidad Nacional, magíster en investigación social de la Universidad Distrital. Actualmente es doctoranda en Ciencias Humanísticas de la Universidad de Oviedo y es docente universitaria en la Universidad Distrital, en EXI, y desde los contextos en los que ella actualmente se desenvuelve, viene desarrollando algunas propuestas alrededor de la implementación de tecnologías. Perdón, un segundito acá, ya. Entonces, por supuesto, pues le doy la bienvenida a nuestra invitada, bienvenida pues a cada uno de los maestros que están aquí y un poco para contextualizar, pues los maestros que hoy nos acompañan están haciendo una sistematización de experiencias de implementación de tecnologías. Entonces, de cierta manera, como que todos los espacios que se están planeando acá de conversatorio son espacios que tienen que ver con temas que se están trabajando de manera específica en los proyectos. En la ocasión anterior nos encontramos con una profesora de matemáticas que está haciendo una implementación de Flip Classroom y ya es una propuesta que se ha implementado tanto en presencialidad como en tiempo de virtualidad. Entonces, un poco también queríamos como hacer la reflexión alrededor de cómo hacer la articulación entre pedagogía e implementación de tecnologías, que es desde luego pues uno de los objetivos que tenemos en el proceso de sistematización, que los textos efectivamente puedan visibilizar esas articulaciones. Entonces, en ese sentido, pues están como pensados estos espacios. Así que bueno, profesora Cris, bienvenida a este espacio. Bueno, profesora Natalia, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Agradezco también la presentación muy prolife, ¿no? Tampoco muy detallada con las credenciales. No. Yo pensaba más en una charla, más interactivo, no, me hizo sonrojar y todo. Y no, pues también agradecerle a los profesores por estar participando, por invitarme a este espacio. Realmente lo pienso como un espacio de construcción colectivo. Nosotros como maestros, ¿cómo nos podemos apoyar? Y pues si alguien está en la construcción de un aprendizaje, pues lo pueda compartir esa construcción que está haciendo con sus colegas. Entonces me parece muy bello estos escenarios porque nos encontramos pues los docentes que queremos transformar alguna o de alguna u otra manera esos procesos de aprendizaje y transformar nuestros procesos de enseñanza como maestros. Entonces, pues yo había hablado con la profesora Natalia frente a estos avatares tecnológicos de una u otra manera y me había pensado en que hiciéramos una reflexión más que todo un conversatorio, no que se vuelva así como una charla magistral, sino más bien un conversatorio frente a esas conceptualizaciones que de una u otra manera hemos estado creando alrededor de las TIC, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque siento que de una u otra manera somos muy cercanos a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, pero todavía hay conceptos que podemos estar solapando o conceptos que de pronto estamos asumiendo bien, ¿sí? Y necesitamos reforzarlos de pronto con algunos conceptos pedagógicos que puedan ser útiles en lo que ustedes mismos me están contando, o bueno, lo que me ha contado la profesora Natalia para pensar en esta charla, y es esos conceptos que les puedo trasladar a esa sistematización de experiencias. Entonces, bueno, yo había pensado en tres conceptos claves que ahorita se están manejando en la parte pedagógica y es las TIC, las TAC y las TEP. Yo sé que de TIC saben mucho, no sé tan de TAC y TEP, si de pronto han escuchado un poco de estos conceptos, profes, o ya los han relacionado de alguna u otra manera en sus experiencias. Me gustaría escucharlos.
Oh, Bueno, una invitación aquí para el bueno, equipo de maestros que están en el proceso de sistematización. sí. Y claro, desde luego sí, pues bueno, que estaba haciendo la lectura de todos los textos, claro que sí hay bastante de ello, entonces pues muy Ujú. interesante poder escuchar al grupo, no sé quién, voluntario o voluntaria quisiera. Contarme un poco y vamos mirando la charla también, cómo se orienta. Son profesores tímidos. Bueno, va a ser un poquito democrática. Invito a la profe Maritza, que ella tiene de hecho unas reflexiones muy interesantes en su texto de sistematización alrededor de cómo inició el proceso de ellas, que ahora está más enfocado a la gamificación, pero que iniciaron, digamos, pensando un poco, reflexionando alrededor de estos temas. Dice la profe Maritza, no, no, Que la profe Maritza, no, no, ya no quiero. yo no quiero hablar. Buenas noches, pero la profe Magda Neivia tiene la manito alzada. Ah, sí. Hola. Bueno, Perdón, Magda profe, no había es visto. compañera, Profe Magda, ella claro. es mi compañera de experiencia. Pues nosotras tenemos en nuestra bibliografía estos conceptos, entonces tengo entendido, porque pues no sé si lo manejo así ampliamente, que las TAC son las tecnologías como para aplicadas como a aprendizajes de tipo corporativo o algo similar, y Ujú. las tecnologías para, digamos, como aplicadas en pedagogía. Entonces, desde allí, pues, como cada una, y las TIC, pues, las de información, cómo se vinculan con propuestas como la que tenemos nosotras, que es la gamificación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, digamos, tengo yo como entendido sobre esta. Bien, 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 bien. Yo quisiera, buenas noches, yo quisiera Buenas complementar un noches. poco lo que dice mi Ujú. compañera Maritza. Entonces, sí, pues nosotras en el proceso de sistematización hemos aprendido mucho acerca de esto, porque lo que tú dices, nosotros como docentes y bueno, ya como, como seres informáticos en la era en la que estamos, que pues es una de las nuevas revoluciones, ¿cierto? La que se habla, la cuarta revolución. Ujú. Entonces, pues hemos venido consultando y bueno, lo que hemos encontrado es, bueno, las TAC, ya, las TIC se refiere pues a las tecnologías de la información y la comunicación. Las TAC va un poco más aplicada a la escuela porque son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces ya es como lo que desde la escuela se puede hacer con esos medios tecnológicos de comunicación. Y las TEP, lo que hemos consultado es un término ya, bueno, lo que vimos, hay una profesora española que es Dolores Rey, que ella ha venido hablando, ella fue quien como que dio a conocer el término de las TEP, porque ella considera que, bueno, TEP significa tecnologías del empoderamiento y la participación. Ella considera que todas las personas hoy en día tenemos pues como la posibilidad de generar contenido informático, de generar contenido web que se puede compartir y que puede ser conocido por todos. Entonces esta es como una forma de democratización de las tecnologías. Entonces eso es lo de TEP, del empoderamiento y la participación. Muy bien. No, no lo pudiste explicar, profe Magda, de la mejor. Sí fue Magda, ¿no? ¿La profe Magda o la profe Maritza? ¿Quién estaba hablando? Sí, señora Magda. Magda. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí vi una manita levantada, profe Natalia, Ah, no sé. La profe Iris tiene la mano levantada, profe. ¿No? Sí, señora, hola, buenas noches para todos. Pues mi aporte se direcciona en relación a, digamos, a una búsqueda y a unas construcciones que yo hice cuando estaba estudiando el tema de cómo se acercan los niños de primera infancia al uso de las tecnologías. Entonces, en esa búsqueda, digamos que he podido identificar que en esos ambientes o en esos entornos en donde se moviliza el acceso, el uso,
de los dispositivos digitales, se empiezan a dar algunas categorías y algunas posibilidades de construcción de aprendizajes para los diferentes individuos, y eso hace que estas tecnologías nos abran diversas posibilidades de aplicación, de construcción, de exploración para obtener información, para ir en procesos de andamiaje, construyendo aprendizajes, digamos, para utilizar aplicaciones, para explorar plataformas, y de pronto llega un momento en el que esas construcciones o esos entramados que las personas logran hacer utilizando estos dispositivos y estos objetos en ambientes digitales les permiten producir contenidos, crear también contenidos multimodales, y entonces eso le va dando como una categoría a estas tecnologías que van evolucionando en la manera como nosotros las apropiamos en nuestra vida, tanto profesional pues como académica y en las rutinas de la vida cotidiana. Muy bien, profe Iris, muchas gracias. Creo que lo tiene muy claro, así que voy a pasar rápidamente la presentación y voy a hacerles una reflexión. Entonces, cuando nosotros hablamos de TIC, y me gustan esos aportes porque lo voy pensando también para relacionarlo un poco hacia sus experiencias, cuando hablamos de TIC, yo, bueno, voy a traer la siguiente analogía y ustedes me dirán, ¿eso qué es? Que ven en la imagen. Okay. ¿Una herramienta? Una herramienta, ok. ¿Una herramienta para qué? Para clavar puntillas, un martillo. Ok, un martillo. Perfecto, profe. ¿Y cómo yo uso esa herramienta? ¿Cómo yo uso? ¿Lo cojo por la cabeza, por el mango? ¿Cómo hago yo uso de esa herramienta? ¿Me pueden describir un poco cómo funciona la herramienta? La profe Iris está pidiendo la palabra. Pues yo parto de lo que he observado en mi entorno. Entonces, lo más cercano es mi familia, de cómo mis padres utilizaron esa herramienta. Entonces, voy apropiando esos usos para dar soluciones a una necesidad. Pues ya digamos que viendo ese ejemplo, interiorizo que debo tomar el martillo pues por el mango de madera, por la parte de madera, la base de madera, para poderle dar golpes a una puntilla que debo clavar usualmente en una base pues de madera o de un material que me permita introducirla allí a partir de una sucesión de golpes. Ok, entonces, ¿y qué utilizo para dar el golpe? ¿El cabezal que es plano o el cabezal que está curvado y que tiene una abertura? Discúlpame, por aquí está pidiendo Sí. la palabra la profe Magda y la profe Joana. A ver, ¿las escucho? Sí, profe, pues yo estaba pensando, no sé, cuando nos preguntas cómo se usa el martillo, Sí. pues desde la experiencia, porque, por ejemplo, si tú le pasas un martillo a un niño, por ejemplo, mira, llévale el martillo al tío, él Sí. lo va a coger como de la cabeza y lo va a cargar así como, mira, es como cuando uno aprende a pasar un cuchillo, no, el cuchillo no se pasa así, se pasa de tal manera. Sí, claro. Entonces, yo pienso que la herramienta se usa desde la experiencia y también desde la misma práctica, o sea, lo que uno puede hacer con ella o cómo la pueda tomar inicialmente como el primer contacto que tenga con ella. Ok, muy chéveres, muy chéveres esos conceptos. ¿Tenía otra profe la palabra, profe Natalia? Yo. Sí, la profe Joana. Profe Joana, buenas noches. Ahí como también para botar corriente digamos que las otras cosas que surgen es que, pues, si la idea, digamos que la idea inmediata del martillo es martillar, es golpear,
¿sí? Sin embargo, el martillo tiene doble función y esa función, que también es supremamente efectiva, no la mencionamos, ¿sí? Entonces, yo pienso que la analogía también va un poco con el tema de las tecnologías y de todos estos recursos, que a veces nos quedamos con unos supuestos o con ciertas herencias de ese capital cultural que me dicen cómo hacer las cosas y las sigo repitiendo. Y bueno, eso también está bien. Pero por el otro lado es cómo yo exploro esas herramientas o encuentro que también tienen otras potencialidades y que son importantes dentro de su uso. Es decir, un martillo que no tenga el sacapuntillas, o sea, gravísimo, ¿sí? Porque entonces yo también lo pienso desde la analogía y es que uno pierde la posibilidad de, si cometió un error, subsanarlo, sino que tiene que quedar con el error allí o mirar, o sea, ya le queda como más complicado. En cambio, es una herramienta que nos permite hacer y deshacer, corregir, y las tecnologías nos permiten hacer ese tipo de simulación, de experimentación, donde, bueno, hay cómo hacerlo y cómo deshacerlo y cómo ir mejorando y potenciando ese uso de la herramienta. Entonces, pues también lo veía como por ese lado, todos los usos potenciales. Ahora, si uno se pone a pensar también desde el no uso convencional, ¿sí? Y como que uno se va a lo de, no sé si lo han escuchado, lo de Scamper, que uno puede modificar, transformar, o sea, sobre un mismo objeto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos utilizado el martillo como cuña o para que no se huele algo? O, sí, entonces eso también es importante porque el martillo pasa a ser muchas más cosas de lo que convencionalmente tenemos en nuestra cultura y en nuestras convenciones. Muchas gracias, profe Joana. Yo creo que ustedes han mencionado como unos dos elementos que voy a rescatar en esta cuestión de las TICs, y es, uno, la experiencia, ¿sí? Poder experimentar, y dos, la creatividad. Yo sé que cuando nos acercamos a las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, siempre vienen como unas cuestiones como muy tradicionales de, espérenme un segundo, que acá me devuelva yo a mi presentación, acá. Me salí de la presentación. Entonces, como que unas cuestiones muy tradicionales, como, ay, ahí está el internet, ahí tenemos como todas un ramillete de posibilidades, ay, qué chévere empezarlos a utilizar, a implementar en el aula de clase. Sin embargo, miren esa herramienta, porque las tecnologías son herramientas. Entonces, traía esa analogía en el sentido de que nosotros debemos aprender a utilizar esas herramientas, sí, pero ¿cómo aprendemos a utilizar las herramientas? Pues acercándonos a ellas. Entonces, si bien ustedes hablaban de unos primeros procesos de observación, entonces yo observo que el profesor, por ejemplo, está utilizando, qué sé yo, una presentación en PowerPoint, qué interesante, pero si yo no me acerco a experimentar eso, pues no estoy haciendo uso de esa herramienta. Entonces no puedo juzgar las herramientas sin usarlas. Y también me encanta como la analogía adicional que hizo la profesora Joana, porque realmente las TICs están ahí para que nosotros experimentemos nuevas cosas, o sea, exploremos a través de la creatividad. Ellas tienen esas múltiples posibilidades. Y yo creo que así como lo dicen, son las tecnologías de la información y la comunicación, pues son tecnologías que nos están brindando una serie de datos, una serie de informaciones, y están permitiendo que nosotros mejoremos unos procesos comunicativos. ¿Comunicativos con quién? En este momento, con cualquiera, ¿sí? En este momento con cualquiera. Todavía no estamos hablando con los estudiantes, pero se está permitiendo que se amplíen como esos conocimientos, esos procesos comunicativos con cualquiera. Entonces, si la pensamos, o sea, la primera noción es pensarnos en esa herramienta, con esas múltiples posibilidades, con esos usos y con esa experimentación que yo voy a hacer de esa herramienta. Entonces, siento que a veces, ¿qué es lo que sucede con muchos profesores? Que a pesar de que ustedes, yo sé que son de la línea TIC, a veces tenemos temor, y nos quedamos con una sola de esas herramientas. No sé, se me ocurre a mí,
utilizaron algún entorno virtual de aprendizaje y con ese entorno virtual de aprendizaje se acomodaron algunas de las herramientas propias que trae el entorno virtual de aprendizaje, y ese entorno trae unos ambientes particulares y se acostumbraron a esos ambientes y les da miedo explorar y experimentar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, esto que a veces nos cuesta, Teams. Entonces yo me acostumbré a Teams, y no utilizo Zoom de pronto porque no sé cómo explorarlo, o no utilizo Meet porque de pronto es un poco más rígido, me han contado de eso. Entonces, las tecnologías realmente son herramientas, piénsenlo así como unas herramientas, y la única manera de aprender a utilizar esas herramientas es a través de su uso, a través de la experiencia, como ustedes lo están diciendo, y a través de la creatividad. Si no me permito explorar sobre esas herramientas, yo creería que no podemos sacar todo el provecho que hay en ellas. O sea, de verdad que hay, diría yo que elementos que a veces uno no había concebido. Información, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la información, con los datos que están disponibles en red, es amplísimo. A mí me gustaba mencionarles, bueno, en esta no enfoqué sobre objetos virtuales de aprendizaje, pero uno podría encontrar en la red diferentes objetos virtuales de aprendizaje que yo podría adaptar de una u otra manera a mi aula, o podría encontrar otros recursos educativos digitales que podría adaptar a mi aula. Entonces, yo creo que el acercamiento, pensarnos como en esa herramienta, es uno de los elementos más importantes. Ya entrando en estos conceptos como los de las TEP, que ustedes muy bien nos hablaron de esas tecnologías de aprendizaje y del conocimiento. Pues yo pensaba, tal como se me fue el nombre de la profe, que hacía esta definición de las TAC, que hizo una muy buena lectura y una muy buena definición, hablándonos como de esa relación que existe entre la tecnología y el conocimiento, porque realmente están allá esas herramientas, ¿cierto? Pero ¿qué traigo yo con las TAC? Con las TAC traigo una relación que se adquiere a través, una relación con el conocimiento que se adquiere a través de esa tecnología, ¿no? Entonces, yo tengo esas herramientas ahí dispuestas, y cómo voy a hacer que mis estudiantes, y estas sí ya están más centradas como en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo voy a traer a mis estudiantes más a esos procesos de aprendizaje. Y aquí quisiera hacerles la pregunta, ¿ustedes cómo están haciendo esa relación y esa vinculación entre la tecnología y el conocimiento que se está adquiriendo a través de esa tecnología? ¿Qué recursos están utilizando para hacer esa relación y conocer un poquito sus experiencias? Y vamos ahí mirando cómo trabajamos frente a unos procesos de aprendizaje. ¿Qué están utilizando ustedes? De las manos levantadas está la profe Iris y la profe Maritza. Bueno, yo podría compartirles y digamos que una palabra que yo le agregaría al discurso que tú nos acabas de compartir, muy estructurado, muy llamativo, es la intencionalidad, porque Gracias, una profe. herramienta o un objeto digital no es per se, no se hace por sí solo si yo no tengo una intencionalidad de uso para construir un aprendizaje como tú lo mencionas en este momento. Entonces, ¿para qué he recurrido yo tanto a los objetos como a los ambientes y a los entornos digitales, específicamente niños de 4 y 5 años? Entonces, es para observar y para determinar cómo ellos elaboran ese entramado del lenguaje, o sea, cómo hacen ellos para comprender lo que sucede en la pantalla, cómo se aproximan, cómo se relacionan con esa interfaz. Y he podido darme cuenta que a través del ensayo-error
de la exploración, de la imitación, ellos van interiorizando las rutinas que sus familiares más cercanos y sus maestros ejercitan a diario de forma natural. Entonces ellos tienen un poder de observación y de interiorización de esos ejercicios y los van repitiendo, los van asumiendo y por exploración, por simple exploración, empiezan a relacionarse con los dispositivos y lo que más les llama la atención a ellos es el juego. Evidentemente por la edad que ellos tienen, lo más llamativo para ellos es todo lo que implique movimiento, todo lo que implique sonido, todo lo que implique el uso de las imágenes y cuando hablamos de imágenes está implícito pues toda todo lo sensorial, ¿no? El color, los sonidos, los movimientos, todo eso es llamativo para los niños y entonces esto me ha llevado a pensar que cuando ellos utilizan estas herramientas para ejecutar tareas o para en sus juegos, digamos, tomar fotografías, hacer grabaciones, jugar con un carro, utilizar estos lentes que te permiten hacer visiones en diferentes dimensiones. Bueno, todas estas experiencias lo que están construyendo o lo que le están permitiendo a ellos es adentrarse en la cultura digital para desarrollar y para construir discursos, porque los niños a esta edad no tienen estructurado el lenguaje formal que utilizamos los adultos, pero ellos sí tienen están en esa etapa de desarrollo de la oralidad. Entonces lo que he descubierto es que ellos están abriendo todo un campo de trabajo para nosotros los maestros porque están haciendo discursos a partir de las imágenes que se suscitan y que se movilizan en estos dispositivos y entonces esas son posibilidades que se abren en el aula preescolar para empezar a involucrar estos objetos que en su vida cotidiana, lo que es en el ámbito de la familia, en el ámbito del barrio, en el ámbito de la ciudad, circulan en enormes porcentajes dentro de las aulas, especialmente para los más pequeños, no, porque se privilegia la básica primaria, se privilegia la básica secundaria, porque en nuestros imaginarios pensamos que como los chicos ya leen el lenguaje formal, van a entender de una mejor manera el acceso a estas aplicaciones, a estas apps, a estos ambientes, a estas posibilidades de gamificación, pero que de pronto los niños, como ellos son pequeños, a veces como que hacemos una construcción romántica de las infancias y pensamos que ellos no tienen esas posibilidades y lo que estamos o lo que yo he podido construir a manera personal, digamos así, en mi muy interior investigación, en mi muy interior gusto por este tema, es que ellos sí lo hacen. ¿Sí? Y que esto nos está abriendo posibilidades para teorizar las infancias y no una sola infancia, sino múltiples infancias en una cultura digital, en unos entornos digitales que se pueden llegar a plantear de una manera de inmersión en la escuela y de pronto transformar, ¿no? Hacer transformaciones a esas costumbres y a esas maneras de llevarlos y de acercarlos a ellos a las construcciones del lenguaje cuando hablamos de lectura y de escritura, que siempre han sido como muy formalizadas y muy vinculadas a lo análogo por la tradición de nuestra cultura en la escuela. Voy a complementarle, profe Natalia, no sé si se me permita, sí, me gustaría como hacerles un comentario a la profe frente a lo que está vislumbrando, claro, profe, dale. Porque se me vinieron muchas ideas a la cabeza cuando la escuchaba. Entonces, estaba pensando en la posibilidad, mire, que nos brinda esa herramienta, con las infancias, particularmente, como lo menciona la profesora, que están desarrollando la oralidad, miren la capacidad que tienen los niños y niñas en desarrollar un pensamiento lógico para utilizar la herramienta. Entonces, si a nosotros nos cuesta, a ellos no les cuesta, ¿sí? Y cómo desarrollan un pensamiento lógico frente a los recursos y a las posibilidades que se tienen. Un niño o una niña
pueden hacer uso del celular perfectamente. No sé escribir, no sé leer, pero sé que el celular tiene un dispositivo de búsqueda a través del audio. Y buscan ese dispositivo a través del audio y le dicen, quiero ver un video de tal cosa, quiero encontrar la página web tal, quiero ver una película de Disney, quiero ver el cuento de las princesas de Disney. Entonces me parece muy interesante también los formatos que se están desarrollando en el pensamiento en esa infancia, ¿sí? Porque la profe hablaba de esas nuevas posibilidades, ¿sí? Y me parece muy interesante esos procesos de pensamiento que se están desarrollando gracias a la implementación de estas herramientas. ¿Mm? Uno, cómo se está potencializando la oralidad en la infancia y ellos mismos, o sea, es una potencialización que ni siquiera hacemos los maestros, sino es a través del desarrollo del pensamiento lógico que están haciendo los estudiantes. Uno, y dos, todas las posibilidades que tenemos a través de, por ejemplo, no lo estoy pensando en la gamificación, sino lo estoy pensando en los procesos lectores, de cuáles son las ventajas que tenemos nosotros de utilizar estas herramientas y mostrarles la interactividad, ¿sí? Cómo se interactúa, pero también cómo estas herramientas me llevan a la construcción de múltiples significados a través de múltiples textos. Entonces aquí también podría ser interesante trabajar todo lo que tiene que ver con la hipertextualidad, que si bien ellos están aprendiéndola a reconocer, sería muy interesante también explorar como esos elementos que se prestan allí. Digamos, está viendo un video de YouTube. Ustedes saben que ahora YouTube irrumpe con comerciales, ¿no? Con comerciales para adquirir productos, ¿no? Entonces, si ellos se quedan viendo ese comercial, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo se está haciendo esa representación? Entonces, dentro de mi texto hay otros textos. Y eso es la relación hipertextual, casi que no puedo, hipertextual. Entonces sería muy interesante hacer esos trabajos y esas construcciones, ¿no? No sé qué profe seguía y pues qué se me ocurrió frente a... Bueno, está también la profe Maritza y la profe Joana, aunque antes aquí aprovecho para recordar. Bueno, el IDEP como organizador, digamos, cabeza de todo este proceso, pues también nos ha sugerido, nos han pedido que dentro de estos espacios de conversatorio, cada maestro pueda tal vez retomar alguna de las preguntas que se hacen durante el conversatorio y de las reflexiones que allí surgen para que sean incluidas en el portafolio. Entonces, pues claro, creo que vale la pena recordarlo en este momento para que de pronto en el transcurso de la conversación cada uno pueda tal vez considerar una pregunta o una reflexión en particular que pueda ser incluida dentro del portafolio. Y bueno, y ahora sí, continuando con la conversación, está la profesora Maritza y la profe Joana pidiendo la palabra. ¿Profes? Vale, gracias. Nosotras, nuestro propósito es recurrir a la gamificación como una estrategia que nos permita integrar los ejes temáticos de las asignaturas inglés y literatura. Sí. Para ello hemos utilizado diversas herramientas. Inicialmente utilizamos Genially para crear los hemos llamado pues los espacios donde se dejan las misiones o tareas que deben cumplir los estudiantes o jugadores. También pues bueno, Classroom, que es la que nos permite como tener como un medio de comunicación allí y estar en constante proceso de retroalimentación con ellos. Y ahorita estamos utilizando Classcraft, nosotras, es decir, los mundos están ahorita hospedados en Classcraft, pero a la vez las misiones que nosotras les asignamos a ellos tienen que ver con la producción de piezas comunicativas que también implican el uso de diversas herramientas para producir video, revistas digitales, bueno, y allí pues aparece toda la gama de aplicaciones y programas que ellos manejan, de hecho, con mayor facilidad que nosotras. Entonces, esas son como las herramientas básicas.
Muy bien, profe. Estaba pensando, sí, cuando empezaste a hablar, yo, uy, se me vino a la cabeza Classcraft. Inmediatamente dije, uy, tienes que utilizar esa, pero ya la estabas utilizando. Yo consideraría que, por ejemplo, ahí Sí, señora, ya lo conocimos. y es muy manejable, Sí, ¿no? dale, dale. Es muy fácil de utilizar, es muy fácil de poner ahí los objetivos. Por ejemplo, en el manejo de Classcraft es importante que sí sean como muy concretos en esos objetivos y concretos como en la misión para que no se cansen los estudiantes, porque a veces he visto algunas experiencias con Classcraft que hacen como toda la explicación del contenido y como que el estudiante se cansa un poco y lo que quiere es pasar a la misión, ¿no? Bueno, nosotros hacemos unas suposiciones, profesora Maritza, del manejo de herramientas, ¿no? Ellos manejan algunos editores, ¿sí? Porque sí, sí es común que nosotros digamos, es que los chicos son los que más conocen de las herramientas, a veces no. Ellos conocen algunas herramientas que son de su uso, por ejemplo, TikTok y que están asociadas a las redes sociales. Hay algunos que no. Entonces, a veces hacer estas suposiciones puede ser que hay algunos estudiantes que no las manejen bien y sería importante brindarles a ellos como un listado de esas herramientas, ¿no? De dónde puedo colocar videos, cómo colgar un video, cómo, dónde los puedo editar, entonces qué programas hay, pues no sé, brindarles como un listado para que ellos puedan hacer esas actividades. Pensarse en la gamificación también es pensarse en, en un ejercicio de interacción, pero en un ejercicio de trabajo colaborativo. Entonces, siempre tener como ese ejercicio concentrado en que todos están participando, pero adicional están construyendo colectivamente esos saberes, ¿no? Entonces, a veces como que nos emocionamos, yo también lo digo, nos emocionamos utilizando estos objetos virtuales de aprendizaje. Y cuando estamos en esos objetos virtuales de aprendizaje, es importante resaltar, o sea, cuando estamos manejando todo esto de las tecnologías involucradas en la educación, es importante resaltar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo. Entonces, pensarse en actividades donde ellos, esas misiones sean grupales, ¿no? De pronto, si están utilizando la herramienta, que no trabajen tanto de manera individual, sino si alguno no consigue este logro, no puede avanzar el grupo. Y esto va a ayudar a construir esos, digamos que si lo pienso desde el ámbito de las competencias, me va a ayudar a construir ese ser, ¿sí? Y si lo pienso en el ámbito de las competencias directamente desde las áreas específicas, pues estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con ética de la comunicación, con todo el ejercicio de la producción y la comprensión comunicativa, como tú estabas hablando. Entonces, pues son sugerencias frente al no conocimiento, frente a lo poquito que me cuentan, pero sí que me parecen llamativos e interesantes. Profe Natalia, no sé quién seguía. Bueno, sigue la profe Joana, aunque también pues, a propósito de estos diálogos que se dan alrededor de la gamificación, pues también extenderle la invitación. Dentro de una semana vamos a tener un taller específico solamente de gamificación y nos estará acompañando Javier Jiménez, que es una de las personas que dentro del IDEF ha estado como liderando unos procesos de formación en este sentido de propuestas gamificadas. Entonces, él va a estar aquí como también acompañándonos para dialogar también específicamente alrededor de la gamificación. Entonces, creo que también puede ser una buena oportunidad para seguir conversando pues alrededor de estas plataformas en específico. Y bueno, está pidiendo la palabra la profe Joana. ¿Profe? Bueno, listo. Bueno, el proyecto que yo vengo liderando es un laboratorio de co-creación donde nosotros buscamos potenciar específicamente la creatividad y esto lo hacemos haciendo uso pues de la programación. Ahorita estamos trabajando como explorando lo del tema de la robótica también, pero esto está asociado con las artes
con la educación artística y específicamente pues estamos trabajando artes digitales. Arrancamos a hacer como arte generativo, que es como lo que, digamos que la génesis de todo ese tema de las artes digitales, y estamos trabajando desde allí. Lo que buscamos, pues básicamente está alineado como con esos desafíos y esas cosas que nos encontramos en plena cuarta revolución, y es lo que tú mencionabas, por ejemplo, lo de fomentar el trabajo colaborativo. Entonces nosotros trabajamos como al tener esa impronta de ser de co-creación, pues trabajamos colaborativamente, es decir, es importante la voz de cada uno para ir construyendo los proyectos. Hay momentos que obviamente son individuales para que ellos puedan afianzar, puedan sentir confianza con lo que están construyendo, pero definitivamente, como tú dices, si no cumplimos la meta todos, se nos cae la vida, o sea, no vamos a ningún lado, ¿sí? Entonces, eso ha sido pues un desafío bastante complejo. Sin embargo, el tema, nosotros nacimos en plena pandemia. Entonces, el trabajar en plataforma, si hubiera sido complicado en algunas situaciones, también permite que uno sí o sí esté ahí pendiente como equipo. ¿Sí? Digamos que tiene esa doble situación el trabajar por llamada. ¿Sí? Pues también ahí, a partir de los ejercicios que hacemos, nos es importante el fortalecer la parte del lenguaje y divulgación. Entonces ellos están haciendo videoclips de sus creaciones. Entonces, por ejemplo, se les pone retos, es decir, como que el tema de la gamificación no está así como vamos a gamificar, pero sí están unos componentes, por ejemplo, el colocar retos y colocar desafíos, digamos, se les presta las microbit por 2 semanas. En 2 semanas, bueno, exploramos las actividades que hacemos en conjunto, hacemos creaciones, pero ellos también tienen su espacio para explorar individualmente, y eso es lo que ellos están ahorita, digamos, sistematizando a través de sus videoclips, porque pues la idea es poder hacer divulgación de esa experiencia y que otros niños y otras niñas se entusiasmen, que puedan aprender, que puedan hacer también como los mismos proyectos. Esto, sí, perdóneme, profe, le iba a interrumpir, siga. No, dale, ¿sí? No, sí, sigue. Bueno, listo. Entonces, bueno, por otro lado, pues esto, por ejemplo, nos ha mostrado que las tecnologías han sido un súper escenario para favorecer la motivación, ¿sí? Y otra cosa es que ha incentivado, ha sido una cosa maravillosa, el tema del aprendizaje autónomo, porque es que como ellos están motivados, digamos que los encuentros no se agotan allí, incluso los encuentros están destinados para 2 horas, pero a veces nos echamos las 3 horas, ¿sí? Y se nos va el tiempo botando corriente, y entonces viene la otra pregunta, pero además hay una cosa que ha surgido, y es la parte de la interacción social. Ellos son estudiantes que están en 5º, 6º y 7º. Y como ahí la impronta del ciclo 3 es precisamente los mundos posibles y la interacción social, entonces se vuelve también como ese laboratorio de conocernos, de empezar como a bajar esos miedos y esos temores de yo hablar con un niño o con otra niña. Y ahí viene también como el tema de género, que también ha sido como un fenómeno muy chévere, y es que, bueno, las niñas al principio se notaban un poco más tímidas, pero ya se han ido empoderando porque encuentran un espacio seguro para visibilizar y mostrar las cosas que ellas hacen. Y pues así en general, como lo que estaban hablando ahorita de las TAC, ¿sí? Yo me pensaba más en las TAC como bueno, todo ese conjunto de metodologías, todo ese conjunto de estrategias que entró a tomar, a recoger y a vincularlas para desarrollar estos procesos con tecnologías, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, yo me pienso en que en este proyecto nosotros, bueno, estamos dialogando con ese movimiento STEAM, ¿sí? Y eso viene a nutrir ese tema del trabajar, bueno, ciencia, tecnología, de trabajar la transdisciplinariedad, pues en función de toda la propuesta que estamos realizando, ¿sí? Que están estos elementos de gamificación,
gamificación, que nos ayuden un poco como a agilizar, ¿sí? A dinamizar, a poner momentos así como de mucha motivación, ¿sí? Para que ellos puedan como acelerar ciertos momentos o en ciertos casos. Y sobre todo, pues, para que ellos comprendan que es importante, no solamente en estos medios, sino en cualquier propósito, es culminar las metas, ¿sí? Que es importante hacer como todo ese cierre. Otra cosa que nos permite movilizar el tema con las tecnologías o las tecnologías que movilizan el aprendizaje es que esto está vinculado fuertemente con el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Entonces, estamos desarrollando proyectos que como el laboratorio es muy flexible, es emergente, digamos que tiene esa característica de lo inesperado, o sea, aquí se puede trabajar con lo inesperado. Entonces, se trabaja el proyecto de acuerdo a los ritmos y a las situaciones. Y si surge una eventualidad donde nos toque que parar o cambiar el camino, pues porque es el interés en ese momento, pues lo hacemos y luego realizamos como la correspondiente articulación. Aquí pues trabajamos desde el tema de esas nuevas tecnologías, el poder desarrollar pues habilidades y competencias de siglo XXI, pues que es todo el paquete de poder manejar los recursos tecnológicos, el que yo pueda tomar decisiones de una manera crítica frente a los entornos, que eso, por ejemplo, fue motivo de reflexión por la cuestión de cómo yo me comunico en estos espacios, si soy apropiado, si no soy apropiado, en qué momento tomo decisiones acercarme a personas desconocidas por este cuento del grooming. Entonces ahí vienen otras cosas que se tejen paralelas a lo que significa dentro de ese amplio mundo de las tecnologías y es la ciudadanía digital, ¿sí? Que ese es un tema más complejo porque más allá de saber manejar el programa, ¿sí? O más allá de aprender con el programa, es cómo nosotros como ciudadanos y como sociedades nos comportamos con un nuevo escenario para vivir. Entonces, esa complejidad, bueno, ahí también está permeándose y esas metodologías entran como a hacer la mediación y a organizar y a estructurar como los movimientos y las dinámicas dentro del grupo. Profe, estaba pensando ahí, mientras te escuchaba, viene todo un ejercicio implícito en lo que estás haciendo, es toda la apropiación social de la ciencia, particularmente, a pesar de que están, digamos, trabajando arte digital, están haciendo apropiación social de la ciencia y están trabajando ciencia ciudadana. Me parecería muy interesante de pronto, ya que dices que hay porque pensar en un laboratorio es un ejercicio, es un reto grandísimo, ¿sí? Pero los laboratorios de co-creación también traen una invitación al de afuera, y ese de afuera es el padre de familia. Entonces sería muy interesante también, o no sé si ya lo estás trabajando, traer como ese externo al escenario. Hay unos trabajos de artes digitales también muy interesantes que han hecho frente a la co-creación. Algunos de ellos casi que se vuelven parecidos a los cadáveres exquisitos, donde cada uno está poniendo su parte y después muestran ese arte que se ha construido. Y con arte digital, pues desde el nacimiento de las TIC tenemos algunas muestras, pero bien chévere pensármelo desde ese impacto con la ciudadanía, las ciudadanías digitales, la ciencia ciudadana. ¿Ibas a decir algo, profe, que la interrumpí? Perdóname. Bueno, gracias por el término de ciencia ciudadana porque no lo tenía en mi panorama, entonces muy chévere porque pues es como ir buscando qué otras cosas se han hecho, en qué nos relacionamos y cómo también nos podemos nutrir, en qué nos reflejamos, porque podemos estar haciendo cosas y eso tiene nombre y apellido, que eso es súper
importante también. Sí. Sí, nosotros hemos trabajado desde el principio con externos, que eso ha sido como la potencia también del proyecto. Trabajamos con Accenture, entonces trabajamos con Coder Dojo, y Coder Dojo pues fue como el inicio para el proceso. Entonces ellos allí, por ejemplo, estuvieron con voluntarios que trabajan en Avianca, en Bancolombia, de Medellín, de Bogotá, entonces se acercan a otros lenguajes y otras personas que en ese ejercicio del voluntariado comparten ese conocimiento y ellos comparten otro escenario que no son sus profes, ¿sí? Entonces, eso también les genera una experiencia completamente distinta. También, pues, nosotros estamos, digamos, ahí trabajando todavía con Laboratorio Vivo, y Laboratorio Vivo como tiene dentro de sus aliados, está Accenture, está Samsung, nosotros con una convocatoria, bueno, hicimos una ruta de incubación y ahí logramos, por ejemplo, participar por presupuesto, nos dieron un incentivo y con eso compramos parte del material que estamos rotando con los niños, ¿sí? Porque pues nosotros sabemos que uno de los desafíos también de trabajar tecnologías es el tema de los insumos y contar con eso, que eso es una lucha, pero se puede conseguir si yo no me quedo mirando solamente el presupuesto del colegio. Sí, claro. Entonces, eso ha sido una ventaja, mirar para afuera, como tú dices. Y ahorita nosotros, pues yo me presenté una convocatoria para conocer más qué se estaba haciendo aquí en términos de Bogotá con artes digitales, y resulta que pues todo cambió porque cuando vieron la inscripción, pues ahí siempre uno le preguntan, bueno, ¿cuál es el interés por inscribirse acá? Porque como son 5 cupos, 10 cupos, entonces pues yo eché todo el cuento de lo que estábamos haciendo y resulta que fue vinculada a una línea que tiene el CREA, que es para colectivos ya consolidados. Entonces, lo que hicieron fue ponernos nuestro profe, nosotros tenemos un ingeniero artista que nos está acompañando el proceso, entonces ya tenemos esa vinculación con el CREA de Lucero, con IDARTES, y ahí, por ejemplo, también estamos potenciando cosas porque, claro, llega un momento en que uno se visualiza el proyecto, pero uno no puede hacerlo todo, ni estarse preparando para suplir todo el conocimiento y todos los intereses que van pasando allí. Entonces, ahí es cuando a uno le toca que pasarse del lado de la gestión educativa y empezar a mirar, bueno, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el recurso? ¿Está allá? Ok, vamos por él. ¿Qué hay que hacer? Entonces, en esa situación, digamos que ya uno empieza como en ese rol de administrar y seguir ampliando, ¿sí? Es decir, para que el proyecto siga fluyendo, para que siga creciendo, es necesario a veces como uno despojarse de ese rol que a veces uno le cuesta mucho, y es el ser todopoderoso del conocimiento, el poseedor del conocimiento, y empezar a buscar esas otras fuentes de alimentación. No hemos hecho el trabajo con padres de familia directamente, pero ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto que es sobre, que lo que tú dices de ciencia, vamos a trabajar sobre calidad del aire a raíz de una situación de un niño que de su casa es un taller de fundición y ellos de salud están muy graves, ¿sí? Porque eso tiene consecuencias muy serias. Entonces, por ejemplo, el proyecto que vamos a realizar tiene que ver con energía, con calidad del aire, que obviamente eso está más relacionado con otra cosa que con las artes. Sin embargo, toda la propuesta, digamos como la definición de la situación problemática se hizo a través de una fotonarrativa. Entonces cogimos las fotos del niño, de cómo es el taller, del papá, de la mamá, nos inventamos el cuento, la fotonarrativa, y ahí, por ejemplo, logramos empezar a trabajar qué puntos necesitamos ampliar. Entonces ellos se dieron cuenta que el tema es difícil, que tenemos que consultar sobre salud y sobre el impacto, porque va desde infarto, desde cáncer hasta la muerte misma. Entonces ya los niños ven esa situación como que sí podemos resolver problemas, podemos generar un aporte y podemos divertirnos, porque finalmente esos niños son felices ahí. Sí, y en relación ciencia, tecnología y sociedad, ahí está muy chévere porque ese es el ejercicio de los laboratorios, ¿no?
Mirar el mismo trabajo que hace, profe, el mismo trabajo que hace Maloca, ¿no? Porque Maloca es el gran laboratorio de apropiación social de la ciencia y bueno, a veces pues ellos colaboran como en algunos, en algunas actividades que también te pueden inspirar en ese ejercicio y pensarnos si el trabajo con padres de familia creo que es importante. Profesora Natalia, tal vez me regalan 10 minutos para terminar la presentación, no sabría si Claro, claro cuento que sí, dale. con el tiempo, no quiero ser como muy, pues como cortar la charla ya, está muy interesante. Bueno, No, no, tranquila. lo del TEP, efectivamente yo creo que la profe, el ejemplo de la profe Joana es el ejemplo del TEP, ¿sí? Es, bueno, por lo que lo escuché ahorita, pues efectivamente estamos haciendo empoderamiento, las tecnologías de empoderamiento y la participación, y lo que estamos buscando ahí es que de una u otra manera todos estemos involucrados, o sea, si el estudiante va a estar ahí, ¿sí? Si el estudiante va a estar ahí, pues que no sea un estudiante pasivo, sino realmente sea un estudiante activo en ese proceso de aprendizaje, así como ustedes lo están haciendo de una u otra manera en todos sus proyectos, porque ustedes mismos dicen, están motivados, ellos quieren hacer más, les gusta, entonces están siendo más participativos. A veces uno ve el TEP muy relacionado, por ejemplo, con el uso de redes sociales, donde yo soy activo, donde yo soy participativo, donde puedo ser escuchado, puedo ser leído. Eso también se vuelve importante. Por ejemplo, en estos proyectos que hablaban de lectura y escritura, pues qué bonito también contar como aplicaciones parecidas a esta de Wattpad o otras aplicaciones que le permitan a los estudiantes hacer creación literaria, hacer escritura creativa y también ser leídos. Y desde las otras áreas, pues desde las ciencias, como ellos pueden, digamos, con esa participación, vincular esto que les hablaba de la ciencia ciudadana o vincular los estudios bueno, esa vinculación entre ciencia, tecnología y sociedad, que es como tan importante. Y hay como varias cosas que yo podría trabajar desde las tecnologías, desde la misma exposición a las tecnologías, ¿no? Entonces podríamos hacer un trabajo bien interesante. Bueno, el encuentro del día de hoy, bueno, quería mostrarles como dos enfoques relacionados con el aprendizaje que se vuelven importantes en estas áreas y que con lo que ustedes me están contando son evidentes que se están realizando. Entonces, bueno, uno de los modelos que podría implementarse o que ustedes están implementando realmente es el modelo TPCK. Es un modelo que vincula el conocimiento tecnológico y didáctico del contenido. Entonces, este modelo TPCK, si ustedes se dan cuenta como en esas intersecciones, pues nosotros tenemos un conocimiento de unos contenidos particulares, ¿no? Entonces somos profesores de unas áreas particulares y tenemos unos conocimientos disciplinares particulares. Hay un conocimiento pedagógico, efectivamente, pues cuáles son esos procesos que me llevan, que conducen a unos aprendizajes más significativos. Y hay un conocimiento tecnológico. ¿Cuál es ese conocimiento tecnológico? Digamos que si ya ustedes tienen la herramienta y exploraron la herramienta y se apropiaron de esa herramienta, pues ya empieza a haber un conocimiento tecnológico. No tengo que ser ingeniero, porque a veces ese es el miedo de algunos de los maestros, es como esas tecnologías, de pronto yo no las manejo, o de pronto, vuelvo, insisto, solo manejo algunas, pues háganse, pierdan el miedo y trabajemos con ese conocimiento tecnológico. Ahora, el modelo TPCK, que es lo que está buscando, las intersecciones. Realmente lo que busca él, venga a ver, trato de acomodar un poco mejor, lo que busca él es acercarse a ese conocimiento del contenido tecnológico y pedagógico para mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, si bien ese es el fin mismo de este modelo pedagógico, pero para llegar a ese fin tengo que tener claro ese contenido. Para tener claro ese contenido, nosotros como profesores debemos hacer una buena traducción de nuestros saberes, ¿sí? Independientemente sea el área que sea.
hay unos contenidos que necesitan ser traducidos de la mejor manera para nuestros estudiantes, conocer emplear las estrategias más adecuadas de enseñanza, estar pendiente de los procesos de aprendizaje de mis estudiantes y vuelvo, insisto, manejar esas herramientas. No les digo que ustedes diseñen un entorno virtual de aprendizaje, porque eso sí es necesario tener unos conocimientos de programación y demás, pero sí de pronto conocer algunos entornos virtuales de aprendizaje, reconocer esos ambientes virtuales de aprendizaje, reconocer esos recursos educativos digitales que están aquí presentes, que me pueden servir, que no solo se limita, por ejemplo, al uso de estas aplicaciones como Genial y Canva, sino que hay otros elementos que yo los puedo utilizar y cómo eso va a ayudar, ¿sí? Cómo eso va a contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Vinculando esos gustos, vinculando esas, obviamente teniendo unos objetivos claros dentro de esa formación de competencias y que la tecnología se vuelva esa herramienta, ¿sí? Esa herramienta que me permite hacer más fructíferos esos ejercicios. ¿Sí? Este es uno de los modelos, es un modelo que realmente se trae las ciencias para este conocimiento, para esta implementación de las tecnologías. Y pues que de una u otra manera les va a servir a ustedes para que se piensen en cómo estoy pensándome esos contenidos y cómo estoy traduciendo esos contenidos a la perspectiva tecnológica y cómo estoy traduciendo también esas estrategias a esas perspectivas tecnológicas, ¿no? Que no se me olvide lo pedagógico, que no se me olvide el contenido, porque a veces me emociono con lo pedagógico y lo tecnológico y se me olvidó enseñar el contenido. Entonces, siempre tienen que estar confluyendo estos tres aspectos. Desde el modelo de estilos de aprendizaje y actividades polifacéticas, que es el modelo EAP, vamos a tener cuatro ejes, que se van a trabajar dentro del aprendizaje de los estudiantes. Es el eje pragmático, activo, reflexivo y teórico. De pronto, como ustedes ya han hecho algunas indagaciones al respecto, porque sé que han hecho algunas indagaciones relacionadas con pues para la escritura de sus mismas sistematizaciones, quisiera de pronto que miráramos cómo ese estilo de aprendizaje nos puede contribuir en algunas actividades, ¿sí? O cómo yo puedo utilizar algunas actividades que me permitan desarrollar esos aprendizajes de manera efectiva. Si yo pienso en ese modelo EAP, me gustaría como escucharlos, pero yo sé que por el tiempo a veces no alcanzamos, lamentablemente. Me gustaría escuchar, por ejemplo, algunas de las actividades. Hay actividades bien interesantes desde este modelo EAP. Por ejemplo, si yo busco desarrollar bueno, no sé, un recurso que me puede favorecer un estilo más monofásico, que busque como el trabajo pragmático, pues se me ocurriría que ustedes podrían implementar, sería, por ejemplo, el trabajo en buscadores, entonces que aprendan sus estudiantes a hacer indagación en diferentes entornos, ¿sí? Por ejemplo, hasta ustedes podrían trabajar. Nosotros ahora estamos trabajando en una política que es la política de ciencia abierta. Sí, nosotros Colombia, ¿no? Tenemos la política de ciencia abierta. Entonces, necesito un objeto virtual de aprendizaje, no sé, para basar alguna actividad, para buscar alguna actividad. Pueden buscar ustedes en los bancos de OVAS de algunas instituciones educativas. Hay, por ejemplo, algunos trabajos de ciencias de datos que están ahí disponibles en Google. Hay también que ustedes pueden encontrar, Colombia Aprende tiene una cantidad de recursos que yo puedo usar. Este trabajo monofacético lo puedo hacer desde que mi estudiante sea
desarrollar como unos conocimientos más reflexivos o como unos conocimientos más teóricos o como unos conocimientos intencionales o más activos. Esto sería como desde la parte monofásica, ¿sí? Lo estoy explicando como 10.000, pero bueno. Desde lo bifásico, que ya empiezan a darse esas relaciones, yo podría hacer actividades que involucren reflexiones, actividades que involucren, qué sé yo, podría ser como, se me ocurre como que hagan un comentario, un foro, ¿sí? Un foro de discusión, un foro de debate, que de pronto puedan colocar un comentario. Entonces, no sé, ustedes están empleando esta misma herramienta, Geniali, y podemos utilizar una pregunta abierta donde ellos puedan hacer esa integración. ¿Por qué? Porque ya este estilo de aprendizaje está involucrando las relaciones pragmático-activas, activas-reflexivas, teórico-reflexivas o teórico-pragmáticas, ¿sí? Entonces, como está involucrando estas formas de aprender, entonces podrían ser actividades interesantes que ustedes puedan desarrollar. Desde la perspectiva trifásica, podríamos hacer, no sé, se me ocurre portafolios virtuales. Pues ustedes mismos están haciendo un portafolio. Me pareció escuchar a la profe Natalia decir que estaban haciendo un portafolio. Sí, Eso es, sí, ¿sí? están todos en la construcción de un portafolio. Bueno, miren, el portafolio es un reflejo del modelo EAP porque involucra esos aprendizajes teóricos, pragmáticos, activos, activos, reflexivos, teóricos y teóricos, pragmáticos y reflexivos. Los portafolios yo creo que siempre han sido una muy buena herramienta para trabajar diferentes estilos de aprendizaje. Y para lo último, para el modelo ecléptico, se me ocurre, por ejemplo, actividades que ustedes mismos están haciendo. Creo que ustedes con los retos, por ejemplo, que comentaban la profe, ahora se me fue el nombre, de pronto la profe Iris, Joana, creo que era, la profe y Joana. Joana. Por ejemplo, me parece muy chévere porque ahí estamos trabajando el ecléctico, que involucra los 4 estilos de aprendizaje. Las wikis son maravillosas para trabajar estos 4 estilos de aprendizaje. Todo lo que involucre la participación colectiva de los estudiantes. Por eso les decía que se vuelve tan importante el trabajo colaborativo en este. Trabajo colaborativo nos ayuda a que se desarrollen los 4 estilos de aprendizaje. Yo creo que ustedes están utilizando y implementando estos dos modelos, y estos 2 modelos son los que diría yo, más se usan en la implementación de las TICs en los procesos de enseñanza. Para cerrar, quería tomar también, esto le puede servir a ustedes, y es como una nueva tendencia desde los estudios sociales, y es que estamos hablando de las humanidades digitales. Ahora, pues las humanidades digitales son un campo completamente interdisciplinario, ¿sí? Donde estamos buscando entender el impacto y la relación de las tecnologías en las humanidades, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer uso de esas tecnologías. Entonces, en las humanidades digitales, por ejemplo, tenemos todo lo de arte digital, tenemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la construcción de ahora se me fue, los grandes diccionarios, por ejemplo, de la RAE, el diccionario panhispánico de dudas, eso se vuelve un impacto de la tecnología en la humanidad, porque antes era, por ejemplo, la Real Academia una estructura muy rígida, vemos todo el impacto mismo de las tecnologías en la construcción del conocimiento, entonces toca pensarse en una filosofía desde la digitalidad, o pensarse también en la música cómo se vuelve también digital, ¿no? En el sentido en que ya
todo, todo el escenario musical también exige unos arreglos, exige unas implementaciones. No estoy diciendo que los artistas ahora sean falsos, pero sí viene como toda esa intromisión de lo digital en los diferentes escenarios. Entonces, qué interesante también este campo que se ha abierto de posibilidades de investigación, de pensarnos en la enseñanza misma de las humanidades, porque ya no podemos pensar en las humanidades de forma rígida, sino pensarnos en esa inclusión de lo digital, pensarnos, perdón, aquí saco un poco mi formación, pero pensarnos en el texto, no es que cambie las tipologías textuales, pero sí cambia el formato de presentación, ¿sí? Entonces, mostrar esos nuevos formatos, el arte también cambia de presentación, la música, la ciencia, ahora la ciencia tiene que ser más cercana a la ciudadanía, la ciencia debe ser más comprensible, la ciencia no es un objeto elaborado por allá del laboratorio, sino que tenemos que estar cercanos. Entonces, qué interesante estas nuevas concepciones que también, pues de pronto, si les interesa, los invito a leer un poco de este campo, que es muy reciente, estamos hablando del 2010 para acá, literatura en español lo tiene la Universidad de Barcelona, que está trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con humanidades digitales. Uy, me pasé el tiempo, profe, no me cortó. No, tranquila, sé. Profe, igual tenemos también profes pidiendo la palabra. Igual tal vez podríamos escuchar, creo que el profe Camilo tiene una intervención, una inquietud. Profe Camilo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo sí tengo dos inquietudes, pero pueden ser más bien dos apreciaciones al final, muy corticas para no extenderme. La primera, algo que mencionaste en términos de que los chicos o los niños pertenecen más fácil a la era digital. Y yo no lo entiendo, no creería que sea así. Yo creo que cualquier persona, no existe el nativo digital, porque en experimentos, y esto lo menciono de algo que se llama la teoría de la integración conceptual de Pera Joran, donde en experimentos que se han hecho muestran que si tú no tienes un acercamiento a algo, no lo puedes hacer. O sea, si no hay, lo que pasa es que hay chicos que tienen mucho mayor acercamiento por contextos a el trabajo con la tecnología, y por lo pequeñito, y así sea muy pequeñitos, lo van a poder manejar. En un experimento realizado con Kinect y el uso de la robótica, pues si los chicos no lo conocían, era difícil saber hacer que ellos lo interpretaran, por más de que dijeran que este trabajo era, o estos elementos eran intuitivos, una apreciación más que una pregunta, pero también Sí, es por qué lo comprendes así. Y lo segundo, el uso de herramientas digitales o el uso de tecnologías de la información en la educación está muy ligado a la comunicación, y recordando acá a una persona que murió hace poco, colombo español, Jesús Martín Barbero, donde nos hablaba de los medios a las mediaciones, y yo creo bastante aquí, aunque la teoría ya es bastante antigua, ochentera, donde Jesús Martín Barbero nos decía que por encima del medio está la mediación, y nosotros en nuestra labor educativa lo que hacemos siempre es ese proceso de enseñanza, que a algunos no les guste, es mediar. Mediar y enseñar es mostrar algo que no se sabe, así sea, nosotros enseñamos hasta una dirección cuando nos preguntan, y mediamos de la mejor manera, y eso es lo que sucede con el uso de las TIC en la educación. Lo importante por encima de cualquier situación es cómo nosotros hacemos esa mediación, y es lo que data la educación y a veces el uso de recursos educativos virtuales. Son esas dos apreciaciones, pero la pregunta es en especial, ¿por qué tú entiendes que existe el nativo digital?
Profe Camilo, no, muchísimas gracias por esas apreciaciones. Yo había mencionado que teníamos el supuesto de que los jóvenes eran nativos, pues no mencioné la palabra como nativos digitales, sino que eran más, estaban como más predispuestos al conocimiento o que se les facilitaba el interactuar con estas herramientas. Sin embargo, yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Yo estaba como corrigiendo, bueno, le estaba mencionando, era una profesora que me parecía que uno hace ese presupuesto, pero realmente no considero que exista o un nativo o un migrante digital como lo planteaba en su momento Pierre Levy, sino realmente existen, en la actualidad podemos decir que los jóvenes se han apropiado de algunas herramientas porque tienen acceso a ellas. ¿Qué herramientas? Pues redes sociales, ¿sí? ¿Qué otras herramientas? Algunos recursos como el correo electrónico, el chat, esas herramientas en las que tienen mayor cercanía. Sin embargo, frente a toda esta cuestión de la tecnología, tenemos que tener en cuenta los contextos y tenemos que tener en cuenta pues el mismo acceso a esta información. Yo no puedo decir que nosotros somos diestros, porque realmente no podemos ser diestros al 100% en el manejo tecnológico. Siempre va a haber, y como llega cada vez más y más y más y más y más amplia esta información, pues cada vez nosotros vamos a quedar con la necesidad de aprender muchísimo más. Pero no, sí estaba de acuerdo contigo, yo estaba diciendo como que no debería, que no pensar en esa, no sé si de pronto no se entendió de esa forma, no pensar de esa manera. Y frente a lo que hablabas de la mediación, pues cuando hablaba del TPSK, realmente es importante ese ejercicio del contenido pedagógico y es ahí donde está la mediación, ¿no? El medio sigue, nosotros podemos cambiar de medio, pero la mediación sigue siendo el reto de nosotros en esos procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, sí, ahí queda claro, profe Camilo, porque de pronto me hice entender de manera diferente. Vale, te agradezco. Bueno, también está pidiendo la palabra la profe Iris. Sí, yo quería agregar algo con respecto a lo que el profesor Camilo menciona, y es que, digamos, en esas interacciones que yo he tenido con los niños y en esas observaciones en las que he participado, pues yo no los definiría como nativos y no definiría a los adultos como migrantes, sino que lo que yo puedo exaltar de esas interacciones es que los niños no tienen unos pre, ¿sí? Tú le presentas, porque lo hemos hecho, a niños que tienen pues facilidad de acceso a muchos recursos, como niños que de pronto por su contexto social no lo tienen, pero ellos no le tienen el temor a manipular el objeto, a explorarlo, a indagar qué es lo que hay allí, a entrar, a salir. Si se apagó, ¡ay, se apagó! Lo dicen naturalmente. Entonces no tienen ese temor. Lo que sí sucede, digamos, en nosotros los adultos, que muchas veces tenemos tenemos un celular de alta gama, pero lo utilizamos solo para llamar o solo para enviar mensajes, y le tenemos cierta, no sé si decirle temor o como cierta prevención, que si te dicen, no, mira, por qué no utilizas PowerPoint para crear una ruleta? No, eso nos genera estrés, dolor de cabeza, dolor de estómago. No, yo no puedo, yo no soy capaz de hacer ese diseño. Entonces ellos no tienen, ¿sí? No tienen esos sino que simplemente los usan de una manera natural y van explorando, y si me equivoco vuelvo a empezar. Entonces creo que esa es lo que posibilita en ellos ese acceso tan sencillo, pero a la vez complejo, ¿no? Sí, que te hablaba de esos formatos de pensamiento, ¿no? Exacto, es algo sencillo, entre comillas, porque en realidad están haciendo unos procesos de pensamiento complejos.
Sí, totalmente, totalmente. Listo. ¿Hay alguna otra participación, profe? O... Pero mira que ahora que hablaban de esto de los nativos digitales, no, en este momento no más o bueno. menos levantadas, pero recordaba ahora a propósito del tema de los nativos digitales, que cuando inició la pandemia recuerdo unos artículos que ponían en entrecomillado el tema de los nativos porque decían, bueno, tan nativos digitales que se les pide enviar una solución de una actividad vía correo electrónico y ni idea cómo adjuntar el archivo, ni idea qué significa eso de asunto y dónde va el mensaje. Más de uno como que márgenes en Word, eso cómo lo coloco, cómo hago y cómo así que conviértame las fotos a PDF y cómo convierto. Entonces digamos que sí recuerdo mucho que hay un momento cuando inició todo este tema de la pandemia, donde sí salieron como muchos comentarios, artículos donde se ponían entrecomillado. En realidad, ¿a qué se le llama nativo digital cuando en esos temas que son tan básicos, o por lo menos para muchos de los que estamos acá, son como lo más básico pues de Office, y muchos de nuestros estudiantes tal vez tocó desde empezar hasta hacerle un tutorial básico de, bueno, ¿cómo puedo crear en Word? ¿Y cómo utilizo esta herramienta de Word? ¿Y cómo lo convierto a PDF? Entonces, sí, digamos que eso ahí tiene como sus varias discusiones, ¿no? Sí, sí, siento que fue en el texto de que es la virtualidad, se hizo una generalización por la generación, ¿sí? Entonces, Levi plantea una ruptura generacional relacionada con la apropiación tecnológica. Y ahí es donde también nos encasillamos nosotros, los de las otras generaciones, en que eso es imposible para nosotros, ¿no? Cómo acceder a esas herramientas si nosotros no pertenecemos a ese mundo. Y realmente uno mira jóvenes, adolescentes, y lo digo también por la experiencia con mis estudiantes, y ellos tienen es un manejo incipiente de redes sociales, ¿no? De las redes sociales hasta ahí van, y, lo que les decía, un correo electrónico que a veces hasta se les dificulta en procesos de comunicación escribir un correo electrónico. Entonces creo que ahí hicimos una radicalización y nos fuimos a los extremos, ¿no? Hacer una generalización frente a esa ruptura generacional que se estaba dando, ¿no? Bueno, y bueno, profe, no, pues de verdad te agradezco muchísimo pues este tiempo que has dedicado a compartir con nosotros y No, creo ustedes. que hemos logrado un objetivo muy importante de este espacio y era sobre todo conversar. Sí. Creo que tú lo planteaste desde el inicio como vamos es a conversar más que a dar una conferencia magistral. Entonces creo que en ese sentido es un espacio muy valioso. Creo que muchas de las herramientas que tú nos presentabas, de los modelos, por ejemplo, claro, yo seguía pensando como que todos estos días he estado leyendo pues los artículos que cada profe está haciendo a propósito de la sistematización. Entonces, sí, creo que muy pertinente para el momento en el que estamos de escritura también, como poder hacer todas estas reflexiones. Entonces, profe, claro que sí, muchísimas gracias. No sé si No, muchas gracias a de... ti por la invitación y a los profesores por compartir esas experiencias que realmente son experiencias muy exitosas. Les solo les deseo que sigan adelante impulsando esos ejercicios de transformación realmente educativa, porque lo que ustedes están buscando es la verdadera revolución educativa. Entonces, con estas acciones que decidieron este reto, también ustedes se propusieron un reto, entonces los felicito por primero proponerse ese reto grandísimo que es trabajo adicional por montones, pero también los invito a que sigan así, ¿no? Que sigan queriendo desarrollar este tipo de actividades, implementando estas nuevas formas, no solo desde las TIC, sino estas nuevas formas de enseñanza que podemos sacarle mayor provecho y de una u otra manera que
no sé, felicitar esa labor que están desempeñando en este momento. Y pues vuelvo, insisto, gracias por la invitación, profe. No, a ti muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o podríamos dejar hasta aquí. Bueno, parece que no tenemos más comentarios, entonces, pues bueno, esperamos continuar con estos espacios que pues he procurado un poco como desde los encuentros que hemos tenido, desde la lectura de los documentos, un poco ir identificando cuáles son como esas temáticas que pronto ameritan hacer, digamos, este tipo de conversatorios. Y desde luego invitarlos, estaré por confirmarles día y hora de nuestro próximo encuentro que estará dedicado a gamificación. Entonces, pues nos vemos dentro de una semana nuevamente como grupo para dialogar a propósito de la gamificación, que es de hecho uno de los temas donde casi que todos están haciendo de una u otra manera. Entonces, bueno, a todo el grupo, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por este espacio y espero verlos pronto. Gracias. Muchas gracias.